Y con este evento nos damos cuenta cómo los funerales constituyen un ritual común para despedir a los muertos, que es muy importante, y sin embargo su estilo va a estar distinguido según la zona geográfica. Quisiera compartirles algunos datos también. Por ejemplo, en Puerto Rico se embalsama a los muertos en posiciones cotidianas. Esta es una tendencia más o menos contemporánea, no es una tendencia vieja, es de un grupo muy particular, muy chiquito, pero se realiza. Vamos a ver también, por ejemplo, en la isla de Madagascar, más o menos cuando se entierra a las personas y a los 5 o 7 años de su deceso, los familiares exhuman el cuerpo y lo mantienen afuera de su tumba para mantener conversaciones y celebrar alrededor de sus restos. Se considera que en este tiempo el familiar que ha fallecido y del cual pues solamente se tienen los huesos, pues de alguna manera mantiene comunicación con sus familiares. Fíjense qué distinto, por ejemplo, en el Tíbet. En el Tíbet lo que suelen hacer es más bien dejar los cuerpos en torres rocosas muy altas para que sean devorados por las aves de carroña. Y vamos a ver que así ellos tienen o mantienen una filosofía en la cual evitan transgredir cualquiera de los elementos como tierra, agua, fuego o aire, porque, por ejemplo, para ellos enterrar a los muertos significa agregar una serie de contaminación o descomposición a la tierra, mientras que si los sumergen en agua pasa lo mismo. Y, por ejemplo, si los creman, para ellos es contaminar el aire y también de alguna manera utilizar de mala forma el fuego. Fíjense cómo lo contrario, yo sé que de este ha habido incluso hasta algunos memes. En Ghana, pues se entierran a las personas en ataúdes bastante llamativos y alusivos al estilo de vida del fallecido. A veces son ataúdes en forma de zapatito de fútbol, por ejemplo, y claro que son acompañados de música. Incluso en uno de estos países, pues también existe la creencia de que los muertos deben de ser enterrados con la mayor cantidad de celebraciones así masivas de todo el pueblo, y muchos de ellos retrasan el realizar este funeral a sus familiares porque no tienen el dinero necesario. Es tan arraigada esta creencia que el gobierno lo que hace es generar una serie de préstamos o de financiamiento para que las personas puedan acceder a este tipo de funeral y se deshagan precisamente del cuerpo en descomposición, que muchas veces lo guardan en casa con algunas técnicas de embalsamiento muy artesanales y que puede provocar también problemas de salud a la población. Fíjense entonces cómo este tipo de funerales van a ser distintos de región a región y nos llevaría pues toda una vida a lo mejor tratar de entender por qué tienen esas creencias y por qué les es tan importante hacerlo de esa manera. Por su parte vamos a ver que en México, pues obviamente la celebración del Día de Muertos es considerada patrimonio cultural a nivel mundial y pese a que se discute mucho sobre su origen, ya que fue en el siglo XVI que se impuso esta celebración, siendo, ya saben ustedes, el día primero, el día dedicado a todos los santos o los niños, mientras que el 2 de noviembre se dedica a los fieles difuntos. No obstante, vamos a ver que el Día de Muertos es una combinación entre algunos simbolismos renacentistas, pero también nacionalistas. Vamos a retomar primero la parte de nosotros, la parte indígena. Vamos a ver, por ejemplo, que en principio los aztecas creían que morir era el inicio de un viaje precisamente al Mictlán. El Mictlán pues era como una especie de lugar de descanso eterno y en el cual debían de ser acompañados por un perro xoloscuincle. Por eso quizá a lo mejor le tenemos como tanta gusto a los perritos, ya nos venía desde hace muchísimos años, porque estos perritos los ayudaban a cruzar precisamente por el río Apanoyoapan, que ellos consideraban que si no venía el muerto acompañado de un perrito, entonces el alma de la persona iba a quedar vagando por el agua de este río. Sin embargo, por ejemplo, los mexicas, ellos, por ejemplo, consideraban que estaba bien cremar o sepultar a sus muertos, que era correcto siempre y cuando dejaran con ellos pertenencias y comida para el viaje. O sea, en ocasiones ponían algunas máscaras, sobre todo cuando eran los funcionarios, o por ejemplo se reemplazaba el corazón por una piedra que ellos llamaban
chalchihuite o lo que nosotros ahorita conocemos como la piedra de jade, por ejemplo. Entonces hacían este tipo de sustituciones solamente con algunos tipos de muertos según su oficio, en este caso los funcionarios, y pues la gente que no lo era, la gente común, pues lo que pasaba era que pues la cremaban, por ejemplo. Dependiendo precisamente de la causa de muerte, vamos a ver que podían aplicar ciertos simbolismos. Por ejemplo, quienes morían ahogados eran pintados de azul precisamente para ser ofrecidos al dios Tlaloc, que muchos sabemos que es el dios pues de la lluvia, mientras que, por ejemplo, los guerreros eran cremados y enterrados en sus casas y después de 4 años, aquí hay una simbología muy interesante, ellos esperaban 4 años para que pues consideraban que a los 4 años las almas de las personas de estos guerreros partían precisamente al Mictlán. Y fíjense que a los 4 años ellos, no sé si lo estuvieron desenterrando o algo, pero a los 4 años totalmente el cuerpo pues ya estaba descompuesto, estaban los puros huesitos. Por eso ellos consideraban que en ese momento iniciaba el viaje para los guerreros. Y al partir al Mictlán, ellos siempre creían que los guerreros tenían como un camino especial. Y fíjense aquí el simbolismo, ellos creían que el camino al Mictlán estaba entre 2 cerros que chocaban entre sí y que pasaban los 9 infiernos. Cuando nosotros nos adentramos a ver qué es esto de los 9 infiernos, pues en realidad es una analogía del embarazo. Ellos representaban la muerte como una etapa en la que ocurre en el mismo camino con el que surge la vida. Es decir, los 9 infiernos pues eran los 9 meses de embarazo habituales de cualquier mujer. Entonces, por eso les puse la calaverita esta, porque para ellos había como una conexión entre la forma en la que uno nacía y la forma en la que uno moría, y por eso tardabas ese tiempo en llegar al Mictlán. Vamos a ver también que tenían sus propios tipos de duelo, y por ejemplo en la época prehispánica había 2 tipos de duelo, que es el duelo lunar y el duelo solar. El duelo lunar estaba muy relacionado o estaba a cargo de las mujeres, y esto tiene que ver mucho con nuestros antepasados. Había una fuerte conexión entre lo que es ser mujer, el embarazo y la luna, debido a que la luna ya ve que tienen una serie de cambios en cómo se ve en el cielo. Entonces, también consideraban que la mujer tenía esta serie de cambios en donde, por ejemplo, cuando tenía un bebé era como la luna llena, en donde estaba llena de luz y demás, y luego iba menguando ese tipo de energía. Entonces, bueno, este duelo lunar estaba a cargo precisamente de las mujeres, era orientado a ella y se llevaba a cabo durante 80 días, en los cuales pues lloraban y precisamente no se limpiaban su cara, no tenían ese tipo de aseo, porque sus lágrimas eran recogidas con papeles y eran quemados al final de ese periodo de tiempo. Fíjense cómo aquí la simbología, vamos a ver que cuando hablamos, por ejemplo, ahora de forma muy teórica sobre el duelo, vamos a ver cómo hablamos de la negación, de la aceptación y demás, y para ellos también había este ciclo, es decir, había un ciclo en donde ellos tenían que estar llorando y tenían que estar no estaban con el fallecido, pero tenían este duelo precisamente para hacer esa catarsis y al finalizar, pues aceptar la pérdida y cerrar el ciclo precisamente quemando sus lágrimas que estaban guardadas en este papel. Y el segundo duelo era denominado el duelo solar, que duraba 4 días y no ocurría necesariamente después del deceso de la persona, sino que ocurría de forma posterior, podía ser a los meses, y el ritual consistía en degustar alimentos del lugar de origen de la persona, del lugar donde había fallecido la persona. Fíjense cómo aquí comienza a haber una serie de simbolismos que se parecen mucho al Día de Muertos en cómo relacionamos la comida, o sea, el proporcionar comida, el realizarlo de una manera anual que se parece mucho al duelo solar, y como por ejemplo en los velorios también existe esta simbología de llorar, de hacer catarsis, y de cómo también, por ejemplo, relacionamos mucho el fuego cuando hablamos de veladoras, cuando hablamos de quemar cosas simbólicamente, ¿sale? Para relacionarnos con esa persona que falleció. Y vamos a ver que estos rituales de alguna manera pues fueron cambiando precisamente en la época colonial, donde se instauraron, por ejemplo, las procesiones que estaban encabezadas por un cura y los familiares. No les encontré como un GIF que hiciera esa descripción, pero si ustedes recuerdan, bueno, quienes sean, por ejemplo, foráneos, a lo mejor todavía se utiliza,
que, por ejemplo, en lugar de tener el auto donde está el ataúd y van atrás todos los autitos para llegar al crematorio o al cementerio, pues en realidad lo que hacen es que algunas personas cargan el ataúd, mientras que un cura con los monaguillos van enfrente con incienso y demás, pues haciendo esta procesión, es decir, yendo de la casa hasta la iglesia. Esto era lo que se empezó a estilar dentro de la época colonial, y además de otros simbolismos como por ejemplo estos velorios que se hacen por ejemplo en la casa donde se empieza a hacer el rezo, esto del rosario por ejemplo, o hay un protocolo respectivo como cubrir los espejos, utilizar vestidos de luto que son color negro, o también poner estos moños gigantescos en las puertas de color negro, los novenarios, o incluso, por ejemplo, en aquel entonces se consideraba adecuado que ciertos órganos podían ser sacados del cuerpo e inhumados en sitios especiales a petición del fallecido, porque vamos a ver que en contraste la época colonial trae mucho la religión católica, y para los católicos, a pesar de que uno muere, el cuerpo continúa siendo el vehículo a través del cual uno va a llegar al cielo. Si ustedes revisan o han escuchado algo de la Biblia, pues bueno, ahí menciona, ¿no?, cómo los muertos serán resucitados para encontrarse y tener su juicio. Entonces, para la gente católica tiene este significado de que era muy importante conservar el cuerpo o darle un fin específico para que pudiera seguir sirviendo. Era muy importante, por ejemplo, cuando una persona desaparecía, cuando una persona se ahogaba y no encontraban el cuerpo, pues bueno, era un gran pesar para los familiares porque chocaba con esta creencia, es decir, ¿y en qué cuerpo va a nacer, no? O por ejemplo, cuando la persona inició esto de cremar, pues no era como una idea inconcebible porque era, ¿cómo vas a quemar el cuerpo que te va a llevar al cielo? Y vamos a ver entonces que al sintetizar esto, pues nos damos cuenta que si nosotros nos ponemos a observar la celebración del Día de Muertos, pues está marcada precisamente por ofrendar comida, iluminar el paso de los muertos, igual que lo hacían los antepasados aztecas y mixtecas, pero también integra pues las misas, las cruces de sal y de cal, que tienen una representación bastante específica, incluso en algunas casas el tener o el realizar los rezos de los rosarios o otros tantos elementos católicos que, si se fijan, se funden, y por un lado entonces son simbolismos nacionalistas porque hacemos hincapié en toda esta cultura que tenían los aztecas y los mixtecas, pero también en aspectos renacentistas que tienen que ver con lo católico, que tienen que ver con el Vaticano, con la colonización y demás. Vamos a ver precisamente, hablando de esto de religión, que es muy importante en su campo, porque, pues bueno, todos los pacientes, la mayoría tienen una religión. Pues miren, en 2020, según el INEGI, en México había 78.6% de la población era católica. Y para ello, pues para ello vamos a ver que la muerte debe de darse en un contexto de plena conciencia de los errores cometidos en el pasado. Van a ver que esto va a ser muy común en sus pacientes, y además va a ser muy común que quieran restaurar, por ejemplo, las relaciones familiares. Es donde vamos a ver estos comportamientos un poco peculiares de que, a pesar de tener 10, 15 años que no se hablan con alguien, pues de pronto comienzan o quieren restaurar esa relación. Y también vamos a ver que van a existir o se va a querer disponer de ciertos rituales como la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos y también el viático para esperar la resurrección precisamente de los muertos. Son ritos católicos muy específicos y que, pues bueno, ustedes los van a ver comúnmente en los hospitales. También vamos a ver, por ejemplo, que un 7.9% de los mexicanos son protestantes, es decir, que tienen una religión diferente al catolicismo, ya sea el cristianismo u otra, y para quienes, por ejemplo, la autocontemplación y el perdón y la restauración, pues es lo básico para poder morirse. Es decir, para ellos, pues el tener conciencia de lo que hicieron mal, de lo que hicieron bien, pedir perdón, tratar de restaurar el daño, es lo importante. Incluso si la reparación del daño son cosas para ellos que no deben de quedar pendientes antes de morir,
porque para ellos el llegar, por ejemplo, al cielo, pues no implica únicamente que el cura, por ejemplo, perdone sus pecados, sino que tiene que haber un acto de arrepentimiento que se refleje en ciertas acciones. Y los velorios pueden ser muy diferentes, por ejemplo, en el ámbito del cristianismo, los velorios muchas veces están llenos de música, pueden estar dedicados a la predicación de sus creencias, por ejemplo, de lo que ellos denominan evangelización, y que a veces pueden ser vistos como menos solemnes que los católicos, pero para ellos así es. Se estila mucho, por ejemplo, en el cristianismo que en lugar de vestirse de negro, pues se visten de blanco, porque para ellos, pues el que una persona muera es automáticamente irse pues al cielo, por ejemplo, ¿no? Estar en una vida mucho mejor que la que nosotros tenemos aquí en la tierra. Y por supuesto, claro, que aquí en México, pues también tenemos a personas que no tienen ninguna religión. Y por ejemplo, en ese 6.7 tenemos a aquellas personas que son agnósticas o que son ateas. Y con frecuencia, vamos a hablar, por ejemplo, los agnósticos, pues son aquellos que sí consideran que existe un ser superior, pero desconocen cuál es, desconocen cómo sería o cuáles son las reglas, pero sí consideran que existe algo después de. Mientras que los ateos pues niegan rotundamente este tipo de divinidad y también niegan, por ejemplo, el hecho de tener una vida después de la muerte. Para ellos es más la vida es aquí, la vida es efímera, etcétera. Y quizá con los ateos es lo más difícil de trabajar a veces, porque con ellos se tiene que trabajar más en un aspecto filosófico, porque se fijan, las religiones ofrecen respuestas mucho más cortas a qué pasa después de la vida o cómo tener un buen morir, y con ellos no. Para ellos puede ser un reto porque, pues si bien, como les decía, las personas religiosas encuentran un rápido consuelo en esas respuestas que les proporciona su fe, pues para los ateos suelen considerar que no hay vida después de la muerte y que las religiones pueden estar fundamentadas en la ignorancia o el temor hacia lo que la ciencia no ha podido describir, y consideran muchas veces también que tener una religión o reconciliarse o arrepentirse al final pues es una postura moralmente reprobable, porque perciben que de alguna manera pues que un Dios que cambia una vida en esta tierra ellos le llaman por un servilismo eterno, pues es un atentado a su libertad. Entonces muchas veces hablarles de religión es lo peor que uno puede hacer, porque ellos ya tienen una postura muy severa respecto a las religiones. Al margen de estas ideas, la mayoría de los mexicanos, ya sea que seamos ateos, católicos, agnósticos o lo que sea, optamos por vivir con ciertos mantras que reflejan lo que realmente nos hace sentido de la vida, porque una cosa es tener religión y otra cosa es cotejarla con lo que vivimos día a día. Y vamos a ver que los refranes o los dichos populares pues dicen más del pensamiento colectivo de una sociedad que cuando uno se declara con una religión en particular. Y no solamente la religión va a tener este impacto en qué significa la muerte, sino también estas frases o dichos populares. Y miren, les voy a mostrar, voy a quitar mi imagen, voy a poner una diapositiva, y en esta diapositiva les muestro una serie de refranes y de dichos que hay en torno a la muerte, que los tomé por ahí en internet, y miren, los vamos a tomar para ejemplificar la actividad de esta semana, ¿sale? Va a ser el ejemplo. Entonces, este consiste primero en que ustedes, ahorita les voy a pasar una encuesta en la que ustedes van a anotar 5 pensamientos relacionados con un evento que yo ahí les dejo que seleccionen. Una vez que ustedes, yo les voy a pasar la base de datos y ustedes van a tener las frases y pensamientos relacionados con este objeto que yo les planteo, y una vez leídos, pues vamos a ordenarlos en categorías que representen sus significados. Entonces, miren, voy a hacer el ejercicio con este que está aquí. Bueno, miren, ahí ya vieron, por ejemplo, imagínense que yo hice la encuesta y de pronto esas son las frases, pero para mí pues son dichos y refranes. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, si se fijan, es ordenarlos y les voy a decir cómo los ordené y le voy a dar una explicación. Lo que yo voy a empezar a hacer entonces es hacer categorías. Por ejemplo, para mí hay frases que mencionan alegorías sobre la muerte, es decir, que de una forma creativa nos hacen imaginar cómo es la muerte. Por ejemplo, cuando nos dicen se lo llevó la huesuda, ya colgó los tenis, chupó faros, ya estiró la pata, etcétera,
Para mí eso tiene un significado, ¿no? O sea, la alegoría es que la muerte es involuntaria, que pues hay que abandonar lo que nos permite andar en la vida, esto ya colgo los tenis, que hay que cumplir una condena insuperable. Este de hecho Faros tiene una historia interesante porque tiene que ver con los condenados a muerte en la revolución y todo eso, que les daban un faro, que era un cigarro, una marca de cigarro muy específica. Cuando te daban el faro es que pues ya, a lo mejor ya no la contabas, ¿no? También se los daba a los soldados. Y, por ejemplo, ya estiró la pata, pues significa quedarse quieto, ¿no? O sea, eso es la muerte, quedarse quieto y ya no moverse. Pero vamos a ver qué parte también de estas frases, pues también es que la muerte es un destino, pues, inevitable y también es un designio divino. No se las voy a leer todas, pero miren, ahí están las frases, como cuando dicen, ¿no? Que esto del el matrimonio mortaja del cielo baja, o sea, no hay forma de escaparse, cuando te toca, te toca. Y, por ejemplo, también hablan de quienes mueren. Fíjense qué curioso cómo muchos dichos hablan de gordos y glotones están llenos los panteones, el que, por ejemplo, lo que mata no es la muerte, sino la mala suerte. Y, por ejemplo, entonces nos dicen que los que mueren pues son los que viven en exceso, las personas imprudentes, los que no tienen suerte, o los infortunados, o los violentos. Fíjense cómo se relaciona la muerte con ese tipo de cosas. Y vamos aquí viendo que como los mexicanos quitamos de lado que la muerte viene porque a todos nos va a tocar, porque podemos tener una vejez exitosa, pero en algún momento nuestro cuerpo va a dejar de funcionar. Lo quitamos, decimos, no, la muerte tiene que ver con las personas malas, con las personas imprudentes, con las personas que no se cuidan, ¿no? Pero no, en realidad la muerte nos va a llegar a todos. Fíjense también qué contrario es, o qué contradictorio, como nos dicen, que la muerte también está contrario a la idea de vivir, porque, por ejemplo, cuando nos dice, ¿no? Por ejemplo, al vivo todo le falta y al muerto todo le sobra. Pues nos está diciendo cómo cuando morimos nada tenemos, pero cuando vivimos lo tenemos todo. O, por ejemplo, cuando nos dice todo hombre muere, pero no todo hombre vive. Quiere decir que, por ejemplo, muchas veces el concepto de vivir está muy contrario al concepto de gozar, porque si decíamos, pues los glotones y los que comen mucho y los que viven de acuerdo a sus emociones y demás, pues son los que se mueren, pues entonces no vivir es llevar una vida extremadamente pacífica, a lo mejor bien aburrida, y tenemos esta contradicción entre la idea de vivir y morir. Y vamos a ver también cómo también refleja algunas interacciones sociales, porque se fijan, con esta frase yo creo que lo dice todo, ¿no? Al muerto el pozo y el vivo al gozo. O sea, como de pronto cuando uno está vivo, uno se relaciona muchísimo con las personas, pero cuando uno muere, pues uno es olvidado. Ciertamente se acaban muchos problemas de las que uno producía, porque también fíjense cómo dice acá, ¿no? Cuando vivía el infeliz, pues ya que se muera, y hoy que estaba en el beliz, pues qué bueno era. Es decir, cuando estamos vivos, pues recibimos a lo mejor el maltrato de muchas personas, pero cuando estamos muertos se nace entonces la lástima. Pobrecito, ya se murió, hay que respetarlo. Y cómo la muerte nos infunde esta sensación de, pues esta sensación de entre respeto a algo que pues ya no nos va a hacer nada, ¿no? Está muerto, pero lo respetamos más que a lo mejor cuando estaba vivo. Bueno, miren, ahorita les voy a mostrar, déjenme mostrarles que aquí se me pasó colocarles la parte final, que también es importante. Déjenme nada más ver dónde está. Bueno, ahorita se las paso. Mientras donde hagan la encuesta, ahorita les paso. Hay que agregar al final una conclusión. Sí la hice, pero no la agregué aquí. Ahorita se las paso para que la vean en cómo yo relaciono ya todas las categorías. Bueno, chicos, ahorita les enseño eso, pero finalmente con relación a la clase, pues vamos a concluirla dejando por sentado que pues el temor a la muerte nos impulsa a darle un valor específico a nuestra existencia a través de ciertos simbolismos personales, ya sea de carácter religioso o derivado de algunas tradiciones culturales. Y vamos a ver que el Día de Muertos pues representa precisamente ese evento que aviene aquello con lo que pues nos es inevitable. Es también una expresión artística que está llena de metáforas que nos ayudan a conocer la muerte. Fíjense qué curioso, nos ayuda a relacionar la muerte de alguna manera simbólica. Por eso es que la cultura mexicana
es especialmente la celebración del Día de Muertos, es reconocida a nivel internacional. Muchos críticos extranjeros o muchos sociólogos extranjeros dicen cómo los mexicanos podemos relacionarlos de una manera mucho más fácil con la muerte o nos puede ser menos traumática para personas de otros países, precisamente por estas celebraciones que tenemos. Pues bueno, vamos a ver estos conceptos en las clases subsecuentes cuando abordemos pues el tema de educación tanatológica para la población hospitalaria, pero por lo pronto vamos a quedarnos hasta aquí. Bueno, chicos, me gustaría saber si hay alguna duda. Déjenme pasarles ahí. Y si no hay duda, déjenme pasarles por el chat del grupo, les voy a pasar el cuestionario para que puedan hacer su actividad. Y mientras tanto, déjenme buscar la conclusión. Dime, Jezabet. ¿La encuesta entonces la vamos a realizar a las personas? ¿O cómo? No, la encuesta la hacen ustedes y con las respuestas que ustedes proporcionen, por ejemplo, Jezabet, si tú, les puse ahí 3 temas. El tema primero que yo, por ejemplo, déjenme se las muestro para que se vea. Por ejemplo, ahí voy,